Damas y caballeros, muy buenas tardes. A nombre de la empresa A. Jaime Rojas y de nuestra empresa asociada de Colombia, Ultrashal, quiero darles la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias vía webinar que nos ocupa en esta oportunidad con el tema reprocesamiento del instrumental en préstamo, el óptimo enfoque. Esta conferencia va a estar a cargo de la licenciada Ana Eva Monterrosa, a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento de las empresas. La licenciada Ana Eva es especialista en gerencia de calidad en centrales de esterilización. Previamente, antes de la charla, va a manifestarles unas palabras la ingeniera Luisa Garavito de la empresa Ultrashal de Colombia, a quien dejo cordialmente muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luisa Garavito, soy la especialista de esterilización de Ultrashal de Colombia. Les agradezco por estar presentes en este webinar y a la jefa Ana Eva Monterrosa por participar con nosotros, y les voy a hacer en un momento presentación de nuestra compañía. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Sí se ve, Luisa. Sí se ve, Luisa. Ok, perfecto. Bueno, les cuento un poco. Ultrashal de Colombia es una empresa que lleva más de 10 años en el mercado colombiano como importadora directa de equipamiento médico de diferentes líneas, para este caso de la línea de central de esterilización. Nosotros contamos con el registro de CCA para el acondicionamiento de nuestros equipos, personal técnico calificado y toda la parte de asesoría comercial. Somos una empresa filial del grupo A. Jaime Rojas con representación en Colombia, y en este momento contamos con un gran número de distribuidores en diversas partes del país, como con equipos instalados en diferentes instituciones de renombre también en nuestro país. En este momento en Colombia estamos contando con la representación de autoclaves de mesa de la marca Turnauer, tanto de clase S como clase B. Contamos con equipos de la línea Elara con bomba de vacío, autoclaves horizontales para central de esterilización, lavadores también termodesinfectores de diversas capacidades, y también tenemos una línea de esterilización por peróxido de hidrógeno plasma con la marca Turnauer. Nosotros, como valor agregado a nuestros clientes, ofrecemos también un stock amplio de accesorios y repuestos de los equipos que hemos instalado, servicio técnico calificado para capacitaciones e instalaciones, un sistema llamado EBS para programación de mantenimientos y trazabilidad de nuestros servicios, y escenarios como este, con programas de capacitación para nuestros clientes en diversas temáticas interesantes para el tema de centrales de esterilización. Ya sin más, les dejo con nuestra ponente, la jefe Ana Eva Monterrosa, quien nos va a acompañar el día de hoy con la ponencia. Ella es especialista en gerencia en calidad y auditoría en salud, y nos va a ilustrar por el día de hoy, nos va a acompañar con la explicación de nuestro webinar. Entonces, jefe Ana Eva, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento, y ya te doy paso para el inicio al webinar online que tenemos para hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Perú, muchas gracias Colombia, muchas gracias América Latina, muchos colegas con nosotros en este momento. En nuestra charla acerca de un reprocesamiento de material en préstamo que llega a nuestras organizaciones. En un principio de pronto se va a notar un poco de raro, porque pues no va a ser la conferencia normal de poder mostrar los equipos de ortopedia. Solamente no tenemos equipos de ortopedia. Buenas tardes, qué pena, un poco de problema. Muchas me conocen, mi nombre es Ana Eva Monterrosa, de Colombia. Hago parte de un grupo de colegas que trabajamos hace muchísimo tiempo en centrales de esterilización, con una experiencia de más de 35, 40 años de experiencia. Voy a declarar conflicto de intereses. El tema que nos acompaña en este momento es el reprocesamiento instrumental en préstamo.
generalmente les comentaba, no va a ser normal que vamos a tomar lo que es el instrumental de ortopedia. Tenemos muchos instrumentales en préstamo, los cuales llegan a nuestras organizaciones. Entonces, vamos a tratar de mirarlo en un máximo enfoque que podamos tener más adelante con esto. Entonces, el reprocesamiento, los instrumentos robóticos también hacen parte de este material en préstamo, y todas las tecnologías quirúrgicas en evolución requieren de un procesamiento estéril, que también ese reprocesamiento está en evolución. Vamos a mirar parte de los objetivos, explicar la robótica, también las nuevas tecnologías, como la próxima progresión en la historia que tenemos en salas de cirugía y en todo el ámbito hospitalario. Vamos a abordar un poco la mitigación de los riesgos y a revisar la evolución de la tecnología de cirugías en nuestras salas de reprocesamiento y centrales de esterilización. La cirugía ocupa un lugar distinto en el avance tecnológico, y es a la vez una de las prácticas médicas profesionales más antiguas de la historia y una de las más agresivas en innovación hoy por hoy. A lo largo de la historia, la innovación quirúrgica en salas de cirugía o en cirugía siempre ha dependido de las herramientas y de los dispositivos médicos que tengamos a la mano para poder iniciar las labores para atención de un paciente. A medida que los procedimientos quirúrgicos se vuelven más complejos, aumenta la complejidad de los dispositivos médicos, sobre todo mínimamente invasivos. Esto crea un desafío muy importante para todos los profesionales en el procesamiento estéril, que se encargan de inspeccionar, de esterilizar, de limpiar, de desinfectar todos los dispositivos médicos, desde el más simple hasta el más complejo. En consecuencia, pensamos que el procesamiento estéril debe cumplir con su adecuada función en la seguridad para los pacientes, y las innovaciones en este reprocesamiento deben seguir a un ritmo de desarrollo al igual que las cirugías. La innovación quirúrgica en la historia, quiero hacerles un poquito de historia de todo esto, porque resulta que si nos ponemos a mirar en tiempos antiguos, ya en el año 6500 más o menos antes de Cristo, los antiguos egipcios practicaban una trepanación y perforaba agujeros en el cráneo para aliviar una serie de dolores y quejas que podían tener en un momento los pacientes que llegaban a donde estos médicos. Entonces, además, los egipcios fueron también pioneros en otro tipo de procedimientos para curar cataratas. Sin embargo, después de todos estos desarrollos, en un momento temprano de la historia, la innovación quirúrgica se estancó un poco y quedamos con todo un instrumental básico relativamente simple. Por supuesto, la mayoría de los procedimientos llegaron con tasas de mortalidad asombrosas. La muerte por infecciones después de una amputación, por ejemplo, podía llegar hasta un 70% en algunos casos. Y no amputar en absoluto era una muerte casi que segura. Entonces, la revolución científica ha remodelado casi que todos los aspectos de la vida diaria, y el tratamiento médico no es una excepción. Entonces, los descubrimientos de los antibióticos y, bendito sea, la esterilización con vapor, permitieron procedimientos quirúrgicos que en un momento determinado logramos utilizar para que lográramos trabajar con todos estos avances. Las cirugías se volvieron más complejas todavía y dieron lugar a desarrollos de múltiples instrumentos quirúrgicos básicos que todavía usamos en la actualidad, como los hemostáticos, como las portaagujas, como los retractores, los autorretenedores, y que se consideraron en un tiempo una tecnología de vanguardia, pero ahora prácticamente es una forma muy básica de la instrumentación quirúrgica que tenemos. El siguiente gran avance fue la innovación de la cirugía mínimamente invasiva. Esta cirugía mínimamente invasiva en comparación con otros enfoques que nosotros le estamos dando a la cirugía, nos trajo una cantidad de diseños de instrumentos, pero
cualquier cantidad. Sin embargo, la cirugía mínimamente invasiva lo único que trajo, por ejemplo, la proliferación ha aumentado drásticamente en el complejo de todos los diseños de estos dispositivos médicos. En ninguna parte esto ha sido más evidente que la cirugía robótica también, y se define como más precisa una cirugía mínimamente invasiva. Yo siempre recordaba y preguntaba por qué el robot. Pues el robot, nosotros, la mano humana no tiene para dar un giro de 360 grados dentro de una cavidad. El robot tiene esa característica tan especial de poder manejar dentro de cavidad del paciente toda esta cantidad de movimientos que la mano de nosotros o la mano del cirujano no podría lograr. Entonces, simplemente no podemos, laparoscópicamente seguimos con los dispositivos, de entre más complejos están, van a tener un desafío más grande para nosotros. Entonces, realmente es asombroso lograr prevenir y creer definitivamente que debemos prevenir. De verdad que hay algo que dice que creer que es mejor significa estar libre de riesgos. En el caso de los instrumentos robóticos, por ejemplo, la parte importante de los costos iniciales de un sistema de Da Vinci se radica en los brazos. La reutilización, por ejemplo, del personal, la reutilización de sus brazos son limitadas. El personal de procesamiento estéril es el único responsable de la limpieza de estos dispositivos médicos. La funcionalidad de sus brazos con demasiada frecuencia, y el último en participar a mirar a ver cómo vamos a manejar estos dispositivos es el técnico de la central de esterilización. No sabemos qué juegos de brazos vamos a comprar, solamente nos entregan los dispositivos en la central y nos dicen, aquí tienen, lávenlo, y con unas instrucciones de fabricante que, mirándolas bien, es bastante complicado poder verlas. Y también es importante tener en cuenta que se debe comprar un equipo de limpieza adecuado a lo que nosotros vamos teniendo línea a línea. Por ejemplo, vamos a tener los dispositivos cada vez que en la medida que nosotros vamos a manejar los dispositivos, tenemos que tener una manera característica y especiales para poderla lavar. Dependiendo de la forma de sus robots, vamos a tener también equipos. Un ejemplo de esto es una plataforma robótica que se haya comprado, pues afectarán los sonidos y que si encajan los brazos o no dentro de una lavadora. Eso es demasiado importante para nosotros. Entonces, sin embargo, en muchos hospitales carecemos de estas herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones de compra basadas en estos datos que puedan determinar si el procesamiento estéril está configurado para el éxito o para el fracaso. Hay que mirar que no siempre los dispositivos son cada vez más complejos y conducen inevitablemente a las instrucciones de reprocesamiento cada vez más complejas. Los procedimientos estériles se desvían de las instrucciones de uso. Nosotros vemos unas instrucciones de fabricante en unos idiomas que no los podemos entender. Entonces yo llamé a esa primera parte de donde llegan mis dispositivos una primera línea. Esa primera línea es el área de descontaminación de los instrumentos de limpieza, que es el primero y el más importante proceso, el paso de procesamiento de los dispositivos médicos. Una falta de limpieza adecuada de los instrumentos me va a resultar una falla en el proceso de esterilización y puede aumentar el riesgo en las infecciones de los pacientes. Entonces, la seguridad del paciente y la seguridad de nuestros empleados y de nuestros técnicos va a depender de una limpieza adecuada. Una limpieza adecuada también me va a ayudar a prolongar, a extender la vida útil de mis pacientes, de mis instrumentales, disculpe, del instrumental. Son instrumentales que se manejan diariamente y se reprocesan permanentemente. Entonces, al aumentar el conocimiento sobre estos problemas de descontaminación, podemos mejorar las prácticas y podemos aumentar las posibilidades que los procesos de esterilización sean los más exitosos. Sin embargo, a veces me queda una duda, y es que existe la necesidad de un procedimiento manual. Una colega en una oportunidad me comentaba y me decía, no está mal ver Europa, no está mal ver Estados Unidos,
y esos grandes hospitales, esas grandes centrales que tenemos, pero tenemos que aterrizarnos a una realidad que en nuestros países no tenemos. Entonces, todavía tenemos un procesamiento manual con el fin de hacerla segura para una manipulación a reducir una biocarga que trae un dispositivo médico de una sala de cirugía. En preparación, a diferencia de un lavado mecánico, igual hay que poder manejar unos instrumentales delicados que no podrán ir a este tipo de lavado mecánico. Deben ser lavados a mano. Estos artículos pueden ser delicados y se pueden dañar. No todos van a soportar este proceso mecánico. Entonces, la mayoría de los instrumentos utilizados en cirugía son compatibles con los lavados que tenemos mecánicos y en su defecto, pues también los vamos a tener manual. Sin embargo, esto no significa que se pueda colocar una lavadora mecánica. ¿Por qué? Porque colocar una lavadora mecánica sin preparación, con unos procesos de temperaturas asociados con los dispositivos médicos de lavado, conlleva a que se me pueda dañar o no dañar el dispositivo. No todo puede ir. Yo no puedo colocar en una lavadora unos lentes, en una ultrasónica, por ejemplo. Entonces, los artículos deberán limpiarse cuidadosamente y someterse a un proceso adecuado antes de entrar a estas zonas de lavado o a estas zonas de procesamiento. Entonces, debemos tener mucho cuidado para evitar que estos instrumentos delicados se dañen y entonces, para evitar los daños, debemos manipular el instrumental con las instrucciones de limpieza que me diga el fabricante. Debemos abstenernos de usar la fuerza con las pistolas que manejamos en el área de reprocesamiento. Tienen una fuerza que me pueden dañar un dispositivo médico, o en su defecto cepillar los lúmenes sin saber qué clase de cepillos o rímer en un momento dado puede utilizar y puede dañar el interior de un dispositivo médico. Debemos evitar abstenernos de apilar todas estas cantidades de instrumentos quirúrgicos pesados sobre los delicados, porque pues, por supuesto se nos van a dañar todos los dispositivos. Entonces, las lavadoras automáticas o mecánicas son efectivas siempre y cuando tengan directamente el contacto de sus rociadores con el área que se está limpiando. ¿Esto qué quiere decir? Significa que nosotros debemos desmontar todos los instrumentos, debemos desarticularlos, los que se puedan desarticular, debemos abrir los instrumentos en sus bisagras, debemos colocar los instrumentos de una manera que se facilite el proceso de esta limpieza mecánica. Entonces, los instrumentos sensibles a la humedad, por ejemplo, no pueden ser sometidos a este tipo de lavado. Muchos de ellos son sensibles a la humedad y pueden contener componentes eléctricos, cámaras, mecanismos de trabajo complejo, y no pueden ser sumergidos. Recuerden que nosotros no podemos sumergir, por ejemplo, las pistolas no se pueden sumergir. Entonces, cada artículo se debe limpiar de acuerdo a las instrucciones que nos traiga el fabricante a nosotros. Entonces, la descontaminación es el primer paso de la preparación de los instrumentos para su uso, pero también es el paso más importante. Los instrumentos que no se han limpiado adecuadamente no podrán ser esterilizados. Entonces, quiero que todo esto que he hablado con anterioridad, quiero que lo vayamos a recordar más adelante cuando veamos que nos llega en material de préstamo a nuestras organizaciones. Los instrumentos, cuando se reciben nuevos, porque a veces hay material que se recibe nuevo para poder colocar a los pacientes y usarlo en los pacientes, estos hay que lavarlos. Los técnicos de la central no tienen forma de saber qué tipo de carga biológica hay en cada instrumento nuevo que llega. Pareciera que estuvieran limpios, pero deben descontaminarse antes de ser usados, antes de empacarlo para ser esterilizados. Entonces, estos instrumentos nuevos pueden tener lubricantes que vengan de la fábrica, pueden traer grasa, y esto se debe eliminar antes de ser sometido a la esterilización por vapor. Entonces, cuando se debe realizar la descontaminación, ¿no? Se debe realizar siempre que exista la posibilidad que el instrumento albergue. Siempre debemos pensar que todo lo que llega a la organización está sucio, todo. Siempre yo recuerdo que yo recibía el instrumental y venían estériles y yo los destapaba.
solamente confiaba en mi proceso. Yo no confiaba en el proceso que me traían afuera. Es que están limpios. No, destápenlos y vuélvanlos a procesar. Entonces, un ejemplo de descontaminación, por ejemplo, debe realizarse cuando el instrumental sale de una restauración o de una reparación, al igual que los instrumentos cuando están nuevos. Los instrumentos que salen de salas de cirugía deben lavarse para volver a ser reorganizados para volver a subir a salas de cirugía. Los instrumentos que se han utilizado y en cualquier momento que estén disponibles las manos. Generalmente el personal siempre lo manejábamos con guantes porque las manos manejan grasa. La grasa al tocar el instrumental queda marcado dentro de la pinza. Recuerden que el vapor con la grasa generalmente en determinadas partes no podrá penetrar por la grasa, que si nosotros llegamos a tener las manos llenas de grasa, pues no, o de los lubricantes, no va a poder ser posible una esterilización eficaz. Entonces, todo el instrumental que llega debe ser lavado. Los que llegan más que todo en préstamo a la organización. Entonces, el departamento de centrales es el responsable en última instancia de la limpieza de todo este instrumental enviado a todo nuestro sistema hospitalario. Yo oía una conferencia y me decían que nosotros no éramos responsables de ese instrumental. Inmediatamente el paciente entra a la organización, está bajo nuestra custodia, la custodia del cirujano y de todo el personal. El instrumental que entra a la organización está bajo nuestra responsabilidad y hace parte que nosotros tengamos que ejercer las mejores prácticas para poder llegar a ese paciente. Entonces, en lo posible, los instrumentos o bandejas se deben organizar en capas, ¿no? Para poderlas en bandejas, las lavadoras, por ejemplo, deben tener varias bandejas para poderlas organizar dentro de su contenedor y poder que el agua rociada haga contacto directo con este tipo de instrumental. Cada bandeja de las lavadoras deben cargarse de una manera que permita que los instrumentos mecánicos funcionen, que las aspas no nos golpeen el instrumental porque se nos daña la lavadora y no va a ser factible que funcione. Entonces, las lavadoras, hay muchos estilos de lavadoras mecánicas y proporcionan una limpieza biocida por ese proceso de una alta temperatura que es una desinfección térmica por el agua caliente con la que se lava el instrumental. Entonces, es posible que sea necesario separar las bandejas y organizarlas en varias capas para que ellas puedan funcionar de la mejor manera. Entonces, algunos proporcionan ciclos, hay muchas lavadoras, hay unas que tienen ciclos estándares, ciclos largos, ciclos cortos, el impacto del rocío de las lavadoras, hay otras que dentro, en la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, la lavadora, hay varios recipientes, uno tiene lubricante, otro tiene desinfectante y otro tienen el jabón y el detergente con que se lava. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Las bandejas no pueden ir sobrecargadas. Entonces, nosotros nos ponemos a imaginar esta cantidad de instrumental que llega en un promedio de 10, 8, 10, 15 bandejas para poderlas lavar. Hay que saberlas distribuir. Entonces, es importante que las canastas de las lavadoras se organicen de tal manera que puedan tener la mejor disposición para que su agua pueda quedar, el rocío y el agua les caiga definitivamente dentro de cada instrumental. Entonces, ahí surge algo muy curioso, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó muchas veces, y es que nos dicen, ¿se puede acelerar ese reprocesamiento en su departamento? Pueden tomar atajos, saltarse los pasos, pero la automatización nos puede ayudar un poco a que esos equipos regresen lo más rápido posible dentro del quirófano. Pero entonces, confiemos que el proceso se haga como se debe ser. Debemos evitar la tentación y la presión de omitir los pasos en el proceso de lavado y para la esterilización, para poderse mantener al día con la demanda quirúrgica. Entonces, cuando llega el material de préstamo,
me dicen que ese instrumental es lavado y está limpio, mi personal solamente se limita a revisarlo y no se lavan porque o no hay disponibilidad de lavadoras o siempre estamos con el afán que a último momento necesitan el instrumental o lo cambian donde ya está estéril y lo cambian en un momento dado. Entonces, simplemente no podemos precipitarnos, pero intentemos decirle al cirujano, doctor, tenemos de atraso un promedio de 3 horas. Nosotros empezamos a contar desde el primer momento que lavamos el instrumental, cuánto tiempo nos vamos a demorar o cuánto tiempo se demora una lavadora. 1 hora, 45 minutos. ¿Y cuánto dura el proceso de esterilización? 50 minutos, 1 hora, ya llevamos 2. Acuérdense que hay que empacar, hay que revisar, hay que esperar la liberación de la carga, etcétera. Entonces, intentémosle decir al cirujano, doctor, mire, nosotros no podemos tener su instrumental listo ya como usted lo pretende. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros, los jefes, los líderes, nuestros técnicos, para poder manejar esto en la central? Pues tratar de llevar a la alta gerencia en su momento y poder tratar de decir, automatizamos las tareas para que nos pueda rendir y que rote un poco más rápido los quirófanos que se están realizando generalmente, en vez de tenerlos nosotros a mano, nos va a ahorrar muchísimo tiempo la automatización. O debemos comprar más instrumentos. Hay instrumentos que son de un costo muy alto y que generalmente no son cirugías rutinarias. O debemos educar a los cirujanos para el proceso de lavado y de esterilización. Yo creo que también hay que hacer una parte de eso. Entonces, o todas las anteriores. Yo diría que todas las anteriores generalmente es nuestra respuesta, ¿no? Entonces, sí, yo estaría de acuerdo en automatizar algunas tareas para poder reducir lo más mínimo el tiempo, para poder limpiar y poder tratar de desinfectar todo el instrumental y tratar de invertir también en tecnologías que ayuden a la limpieza de nuestras áreas. Entonces, generalmente tenemos ayudas, por ejemplo, para enjuagues, tenemos reprocesadores de endoscopios automatizados, tenemos lavadoras ultrasónicas, tenemos termodesinfectoras, tenemos indicadores de lectura rápida, tenemos muchísimas cosas que la tecnología nos ha traído a nuestro favor. Entonces, resulta que me dicen, ¿cuál será el segundo nombre de un reprocesamiento? Yo le pondría proceso. ¿Y qué quiere decir proceso? Proceso significa realizar los pasos en secuencia y por tiempos establecidos. Clasificación, desmontaje, lavado manual, ultrasónico o automático, enfriamiento, envoltura, empaque, esterilización y monitoreo. Ese es mi proceso. Entonces, estamos tratando de forzar un proceso que no debería ser forzado. Estamos acelerando algo que no podría ser, porque si no, si aceleramos algo, fallamos en un proceso, entonces estamos afectando el paso más adelante del proceso. Si la vamos mal, entonces decíamos al principio, si la vamos mal, que es el paso más fundamental, pues no vamos a poder esterilizar. Entonces, cada vez que enfocamos este tipo de cosas, comenzamos a perder la calidad muy rápido y vamos a colocar en riesgo a nuestros pacientes. Entonces, la próxima vez que un cirujano me diga, mueva cielo y tierra para que esto se ajuste y podamos tratar de entrar, bueno, no sabemos, pero lo que sí podemos decirle es que podemos hacer lo mejor que podamos para ofrecerle una mejor atención y segura para usted y para su paciente. Eso sí lo tenemos claro. Entonces vamos a empezar porque una limpieza ultrasónica, cuando nosotros nos llegan los limpiadores ultrasónicos, están diseñados para eliminar la suciedad de la junta, sobre todo de los instrumentos, las grietas, las estrías, las bisagras y otras áreas difíciles de limpiar. A menudo pueden llegar a ser desapercibidas por nosotros en los procesos de limpieza manual. Entonces proporcionan un proceso de limpieza mecánica mediante la cavitación, pero no proporcionan un proceso de desinfección. Hay que tener claro con eso y esa es la diferencia que podemos tener con una lavadora termodesinfectora. Entonces, ¿cómo nos van a funcionar los limpiadores ultrasónicos? Son unas ondas sonoras de una alta frecuencia, ¿no? Por encima de las detectables por el oído humano. Entonces, un ser humano normalmente puede detectar ondas sonoras entre 20 Hz y 20.000
en comparación con los perros que escuchan frecuencias de 40 y 60 o los murciélagos. Entonces, este proceso ultrasónico utiliza un rango de ultrasonido por encima de los 20.000 Hz para crear burbujas de cavitación, que ellas agitan la burbuja de agua, el fluido y implotan. Y esto hace que penetre las burbujas cuando hacen el estallido, generan energía y sale es dentro de las bisagras, las estrías, la cavitación, que son las burbujas, formando y se meten dentro de la bisagra, y así es una manera por lo que provoca un poco el desgarre para poder empezar a limpiar esta superficie. De todas maneras, después de que sale por este proceso, ellas deben ser enjuagadas, se vuelve a echar agua, hay que quitarles el detergente para volverlas a lavar, porque a diferencia de la lavadora, ellas no lavan ni juegan, sencillamente se colocan en un proceso de cavitación para que ellas colapsan, liberan la energía y provocan la limpieza. Los parámetros para el ultrasonido están incluyendo esa cavitación, ese tiempo que se demora el instrumental dentro de esa bandeja y esa cubeta, una temperatura y una presencia, por supuesto, de productos químicos que son los que vamos a colocar dentro. Entonces, los artículos van a estar limpios por ultrasonido, no se pueden manipular sin protecciones de equipos de protección personal. Al utilizar buenas prácticas de trabajo durante la preparación de todos estos elementos de limpieza mecánica, deben aumentar las posibilidades de que su proceso sea uno de los más exitosos, ¿no? Y podemos disminuir los riesgos de daños de los instrumentos que podamos tener. Entonces, antes de la limpieza ultrasónica, debemos desmontar todo el instrumental que tenemos, colocar las partes, abrir los instrumentos, igual como habíamos hablado anteriormente, para poder eliminar esa suciedad gruesa y tener cuidado de no sobrecargar las bandejas, ¿no? Después de esta limpieza, habrá que enjuagarlas y quitarles ese detergente para que pueda seguir en el proceso. Entonces, un número impactante de hospitales, y creo que generalmente nos pasa a todos, es cuando se está operando con este tipo de dispositivos que son estériles, simplemente piensa uno que son estériles, como ven aquí la foto, porque pasaron por un proceso de esterilización. Nosotros creemos que están seguros, que está estéril y que lo podemos utilizar. ¿Cuántas de nosotros saben qué pasa abajo o qué pasa al lado? Yo creería que no todos nosotros sabemos qué sucede dentro de un área de central de esterilización, en donde todo lo que pasan nuestros técnicos para poder llegar con el instrumental más idóneo, más seguro, más limpio, perfecto en un proceso para poder ofrecérselo a los pacientes y al cirujano, sobre todo, que el cirujano exige, pero no creería que estén al pendiente de todo esto. Entonces, estos parámetros de decir yo que porque tengan un indicador químico o porque tengan un biológico ya pasó y ya se quedó estable de que está estéril, no, creería que debemos revisar mucho ese punto. Entonces, no es razonable esperar que los profesionales de este procesamiento estéril puedan memorizar de una manera precisa, paso a paso, confiable, todas las informaciones y las instrucciones que tienen los fabricantes. Muchos requieren docenas de pasos diferentes, todos los dispositivos son distintos, todos son de una complejidad diferente, no todos son iguales, por consiguiente, nuestro personal no está en condiciones de memorizar toda esta cantidad de información que tienen, y tendremos que tener un formato, tendremos que tener, yo manejaba a veces, tenía unos folders y en cada folder colocaba dentro todas las instrucciones de los fabricantes, ahí quedaban, fuera cual fuera, ahí quedaban almacenadas por si los necesitaba más adelante, para que ellos se dieran cuenta cómo podían manejar esto de una o de otra manera, para poder revisar y no poder decir, bueno, se me dañó el instrumental y no tuve la culpa. No, ya eso estaba claro de que había que revisar. Entonces, la cirugía, por su naturaleza, siempre buscará pasos para mejorar y mejorar a los pacientes. Sin embargo, los responsables de las tomas de decisiones deben tener en cuenta
el ritmo y el avance tecnológico y las innovaciones tecnológicas que podamos superar fácilmente y que podamos tener para poder tener, la comprensión del riesgo y para poderlo mitigar. Debemos mitigar el riesgo para nuestros pacientes en salas de cirugía. Entonces, en un momento determinado que estamos en salas, y no sé si que seguramente también les ha pasado, un doctor llega cualquier día y dice, es que a última hora se me presentó una cirugía. Entonces, para mañana a las 7 de la mañana. Y decimos nosotros y nos ponemos la mano en la cabeza, pero ¿y en qué momento pasó esto? O sea, ¿esto es correcto que suceda? Pues sí, pasa generalmente, permanentemente, a diario. Entonces, estos elementos que no aparecen en el quirófano, nadie me dijo que había un cambio. La jefe no me avisó que el instrumental que debía llegar ahora debería pasarse inmediatamente a procesarlo. Es que lo están esperando en cirugía porque el paciente tiene anestesia. Es que el paciente ya está esperando y está pasado. Pero a nosotros nadie nos comentó ni nadie nos dijo, mire, esto se cambió. Ya no es una reemplazo articular, ya es un cambio que vamos a hacer, es una revisión. Entonces se vuelve esto un desastre. Entonces, la mejor manera de combatir este tipo de cultura a última hora, especialmente a lo que se refiere al procesamiento de una nueva instrumentación, por ejemplo, es crear y promulgar políticas que nos ayuden a salir adelante. Procedimientos claros, cómo son los nuevos instrumentos, cómo llegaron los nuevos dispositivos médicos, que el instrumental llegue con una organización y un cronograma requerido, que los equipos se pongan al servicio adecuado para que todo tenga un procedimiento seguro. Pero así como que llegan siempre, y es que esto es de pronto que llegó, no. ¿Cuál debe ser nuestra regla número uno? Nuestra regla número uno deberá ser reunir a nuestro equipo, ¿no es cierto? Que tengamos, así sea una reunión a la semana, mostrarle que el instrumental llegó nuevo, que cómo se maneja, cómo se desarma una Kerrinson para que no queden astillas de hueso dentro de ese canal, leerles las instrucciones de uso del fabricante para que ellos puedan responder el día de mañana cuando la jefe o la líder no esté, poder decir, mire, se lava de esta o de otra manera. Entonces, cuando aparecen instrumentos o dispositivos médicos desconocidos en el área, a menudo terminan con resultados que no conocemos. Nadie nos explicó cómo se maneja, cómo funciona, y eso nadie quiere, sino que el paciente necesita ese instrumental, necesita que esté, si es nuevo, poderlo revisar y poder decir si funciona o no funciona y en qué condiciones van a funcionarle a los doctores. Entonces, cada vez esto se vuelve, esta idea es cultural y es técnica, de verdad, porque no sabemos cómo vamos a enfrentarnos a estas situaciones o a veces nos enfrentamos directamente a unas situaciones bien difíciles. Entonces, si nuestros equipos van a necesitar saber cuánto tiempo tenemos que durar con un instrumental dentro de un detergente, cuánto lo vamos a limpiar, qué tanto necesita el tiempo de un esterilizador, de una lavadora, para poderlo hacer correctamente. Entonces, cuando este compromiso se convierte en algo común, los errores toman un lugar de excelencia. Y esto lo que debemos hacer es a nuestros clientes, que son los cirujanos, las enfermeras, los técnicos, y también, en última instancia, también nuestros pacientes, debemos tener las mejores prácticas de descontaminación que podamos. Entonces, la mejor manera es que estos consejos ayuden a mantener el camino hacia una mejora libre de errores en nuestras centrales de esterilización. Entonces, en un momento dice un técnico, pues yo soy nuevo en el departamento de procesamiento estéril, y él se horroriza porque dice, mi madre se murió de una infección y no sé qué pasó, y yo quiero rotar por la central y yo quiero aprender qué fue para ver qué fue lo que le colocaron a mi mamá, ¿no es cierto? Entonces, entran y cuando ellos a veces llegan a ver qué fue, él dice, pues de pronto, si yo logro tener algo entendido, puedo ayudar a mitigar a que otras personas no mueran, porque yo voy a ser el salvador, por así decirlo, de que las cosas mejoren en la central o adentro. Entonces, en un hospital se promedia alrededor, depende de los quirófanos que tengamos, un promedio entre 70 y 80 cirugías al día.
en las cuales pueden ser 8, 10 reemplazos articulares. Entonces, cuando esa persona empieza a investigar qué es lo que uno le enseña como líder, mire, aquí deben haber unos recambios de aire, tantos por hora, aquí debe haber unos cambios de temperatura, aquí no puede pasar, aquí, 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 aquí. Y resulta que cuando llega, dice, no me coincide lo que me pusieron a estudiar, lo que me pusieron a leer, a investigar, no coincide con lo que aquí existe en esta área. Aquí no hay controles ambientales, aquí las fluctuaciones de temperatura son humedad y no se monitorean, hay basura, no es lo que yo me imaginaba, pues debe limpiarse permanentemente. Entonces no entendemos qué es lo que pasa. Entonces llega una soporte y cuando está en salas de cirugía, una soporte que le llamamos nosotros, la persona que lleva ese instrumental en préstamo, entonces dice, de los 4 elementos que pide, de las 4 bandejas que pide, dice, saquen 3, déjenme una, pero esta no corta bien. Yo les hago una pregunta. O sea, nosotros no sabemos cómo vamos el cirujano no llega a la central de esterilización. En la conferencia pasada yo dije, no llega a preguntar, a revisar que ese instrumental corte, que los osteótomos tengan filo. Allí nada, es tierra de nadie el instrumental que llega. Una soporte solamente llega a disponer y a manejar en un momento determinado ese instrumental, pero el resto no saben si le va a funcionar al doctor. Doctor, fue que se equivocó, entonces era un reemplazo. Y saquen 15 bandejas que se pierde un trabajo de un profesional, de un tiempo, de un empaque, de unas envolvederas y una cantidad de costo que eso no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, cuando una persona entra en este campo tan difícil, dice, ahora a uno le aterroriza que el esfuerzo y el mayor esfuerzo que estamos haciendo, como en este caso lo estamos haciendo ahora, estudiando y aprendiendo un poquito de lo que uno le pueda dar de la experiencia que uno ha tenido, no sea suficiente para lo que nos espera y lo que se está viendo día a día. Entonces, eso a mí, de verdad, a mí sí me preocupa. Entonces, miramos videos y creíamos que el procesamiento estéril estaba regulado, que todo era perfecto. Yo la vez pasada dije que éramos reino olvidado, solamente porque no generábamos dinero, generamos gastos, pero es que no hemos aprendido a poderle generar dinero a la organización y sí, sí funciona. Yo les cuento que sí funciona. Entonces todos los técnicos y todos nosotros limpiando de manera similar para asegurar que si esté estéril, que no esté estéril, y lo que podíamos encontrar en nuestras centrales está muy lejos de lo que dictan unos libros y de una realidad. Mi colega me decía, sí, está bien, y por eso yo lo saco a colación. Marta me decía, está bien que aprendamos y miremos, pero mirando nosotros lo que hacemos, esas dualidades que tenemos, porque nos están presionando, porque no nos dan los insumos para trabajar, a mí me preocupa y para mí estamos distantes a una realidad que nosotros queremos llegar. La estamos trabajando y estamos innovando día a día y estamos haciendo lo mejor y el mayor esfuerzo. Tan así es que por eso estamos hoy aquí. Entonces, es verdad lo que vemos en los libros, son unos mensajes que nos llegan brillantes, que el libro rojo, que el amarillo, y nosotros los ponemos en práctica. Bueno, no sé, pero el profesional, por así decirlo, del procesamiento estéril, ¿será solo un deseo o sí? Vamos a tratar de hacer lo que más podamos en todo este proceso. ¿Por qué? Porque el mundo de este procesamiento estéril está en un estado de cambio permanente. En este momento, yo soy honesta, tenía tiempo de no ver el avance que hemos tenido durante estos últimos 20 años en la industria. Hemos tenido unos avances increíbles y eso a mí me anima a poder decir que será que distamos de la realidad. Yo creo que sí lo podríamos lograr, de verdad. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿qué son los dispositivos médicos en préstamo? Esos dispositivos médicos en préstamo son unos dispositivos o unos instrumental o que no son propiedad de la organización del hospital donde nosotros estamos trabajando.
Eso es un instrumental que por intermedio de un contrato o un préstamo o de otro proveedor, porque no los tenemos, o porque se compra una prótesis y la mínima requisito, obligación que tengo al comprarle a una casa comercial una prótesis es que me entreguen a mí la manera para poder facilitarle a ese paciente y poderla colocar. Entonces, eso es un instrumental que tenemos en préstamo. Hoy por hoy estamos y nos quedamos aterrados como hoy abordamos unas láminas por endoscopia. También nos entregan lentes y dispositivos para poder operar que no tenemos en disponibilidad dentro de una organización. Entonces, mirando el enfoque de este instrumental en préstamo, miren esa cánula, pues como es una cánula de Yankauer, generalmente no querería que ninguna de las partimos a la mitad, pero así estarán nuestras cánulas. Así están nuestras cánulas y este enfoque es, por ejemplo, facilitar la eficiencia de la limpieza de los equipos, de la esterilización y la desinfección y generalmente se aplica para matar esta cantidad de bacterias, ¿no? Y además se limpian para eliminar los residuos, pero a nosotros nos entregan material para limpiar esto. Yo no sabría cómo lavar esto. Yo no lo estoy viendo por dentro de esta cánula. Yo no sé qué biofilm tengo por dentro. Cuando yo les quito la oliva, pues aparentemente quedan limpios. Mire, yo recuerdo que había un momento en que utilizaban unas guías y dentro mis operarios, recursivos por cierto, colocaban gasas dentro de canulados, por ejemplo, que cabía la gasa para poder arrastrar. ¿Por qué? Porque no había unos rímer o no habían unos cepillos adecuados, o eran muy grandes, o eran muy pequeños, o no eran los especiales para eso. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, Dios, o sea, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos este tipo de instrumental. Entonces, para asegurar que la esterilización y la limpieza sean eficientes y seguras, hay que tener y desarrollar un procedimiento adecuado. Seleccionar un equipo de fabricación para que sea lo mejor, para que pueda ofrecernos una seguridad y una eficiencia para todos nuestros pacientes. Entonces, enfoque de los controles de diseño de ingeniería, por ejemplo, de los factores humanos, una de las posiciones más frustrantes es como el técnico de primera línea, que lo llamé primera línea, se dé cuenta y me dice, pero jefe, ¿cómo le voy a lavar esa cánula si no tengo un cepillo? ¿Cómo la limpio? Y a nosotros nos llama la atención todo esto y pedir, váyase a la alta gerencia a decir, mire, es que necesito un juego de cepillos en todas las dimensiones. Y dice, ¿para qué necesita cepillo? No lo pueden echar con el agua. Si me pidieron pistolas para el agua, pues lávela con el agua. Cada succión tiene una. Esa es una de Yankauer, la otra es una de Frazier. Hay distintas y todos tienen diferentes dimensiones y distintos diámetros para poder lavar. Entonces, cada vez que nos encontramos con esta situación de no tener los implementos para poder hacer la limpieza, no tenemos abastecidas las herramientas del procesamiento para poder completar la tarea, entonces no vamos a poder destruir todo ese biofilm que tenemos, ¿no es cierto? Hay cepillos diferentes, hay tecnologías de lavado distintas. Yo colocaría este tipo de lavado en ultrasónica. Tampoco tenemos unas posetas donde podemos lavar, que nos acomode la lavada. No tenemos los objetos, por ejemplo, para poder saber que las arandelas de las pinzas se nos puedan, de los tornillos se nos puedan ir al fregadero. Entonces, es bastante difícil poder manejar esta situación donde nosotros a la primera línea no se le entrega los dispositivos esenciales para poder hacerlo. Si ustedes ven las diapositivas, se están dando cuenta que es un equipo que pasó por un proceso de esterilización en donde el cable está lleno de puras burbujitas. Entonces, en consideraciones de ingeniería de los factores humanos con el diseño del dispositivo, los diseños de los procedimientos de desinfección y del procesamiento estéril son totalmente diferentes. Tenemos que observar estos diseños de ingeniería
los procedimientos de limpieza para poder desempeñar un papel en la esterilización a fondo, perfecta, pero los factores humanos pasan porque no nos tomamos la precaución de enseñarles o nosotras mismas leer las instrucciones del fabricante. Nos dicen que esto puede ir a peróxido, como nos dicen no es óxido de etileno, no es vapor, y al no saber o al no enterarse lo someten a un proceso que no era, y el problema es para mi técnico. Tiene que pagar el equipo y el dispositivo porque se dañó. Entonces, ahí nadie me dijo de que eso podía ser. Los diseños de los dispositivos para procesamiento nosotros no nos entregan, hay que probar las pistolas, por ejemplo, los motores. Yo recuerdo que cuando yo inicié a trabajar, los motores eran Black & Decker, de los de casa, y con eso trabajaban los ortopedas. Es increíble hace cuántos años en esto, y eso para nosotros pues es grave poder manejar. Hoy por eso la tecnología nos ha avanzado de una manera extraordinaria, poder decir que ya los dispositivos vienen de una manera totalmente diferente. Los diseños, a medida que vamos pasando por todo esto, estos diseños de los procedimientos de procesamiento, vamos a tener que, para poder hacer esto, tenemos que tener un área de descontaminación, ¿no? Que es la primera línea de lavado, un área de preparación y empaque, un área de almacenamiento estéril. Debemos tener y usar el error para estar pendiente, tener qué capacidades tenemos nosotros para poder tener de una u otra manera la manera de mirar que no vaya a cometer un error, ¿no? En todo esto, de todos los equipos que nos traen, porque como no son equipos frecuentes que se ven en la organización, pues siempre van a estar un poco complicadas. Cuando a nosotros se nos presenta esto, que son las consideraciones generales sobre el contenido de las instrucciones de uso, yo no sé si las comprendemos de verdad. Yo no sé en qué idioma están en chino, en mandarín, qué aplicabilidad puedo tener para eso, qué contenido tienen, las imágenes son iguales a las que yo tengo en el equipo, en la mano, el idioma y la legibilidad. Entonces vienen 500 idiomas y yo decía, bueno, pero y es factible que esto pase. Entonces, a todo esto tenemos que apuntarlo. Entonces, conectar los puntos de desafío del reprocesamiento de instrumentos quirúrgicos es un impacto crítico que puede tener un flujo que podemos tener en el flujo de trabajo de reprocesamiento de los dispositivos médicos. Todos estos pueden conllevar a errores, ¿no es cierto? Desde pequeños inconvenientes, y también podemos tener eventos que nunca debemos poner en peligro de la paciente. Miramos que esta gubia se le queda el hueso, a veces no nos damos cuenta y lo limpiamos y va pasando por cada ojo, va pasando por cada parte porque se nos puede olvidar, que no lo vamos a revisar. Como vemos que es un dispositivo grande, pues pensamos que el dispositivo está limpio. Entonces se nos olvidan los indicadores, las conexiones incorrectas de los cables de luz cuando están arriba, dicen es que no empata, es que central los empató mal, los mangos de los retractores están ensamblados al revés, las pinzas jubias están cargadas de hueso, una lista de errores que son reales, de verdad, y potenciales, y son increíblemente una larga lista. Y es frustrante para todo el personal de salas de operaciones cuando a nosotros nos salen esta cantidad de errores que a veces no sabemos ni cómo controlar porque no pensamos en que podemos resolverlos sin tanto, sino que todo fue error de la central. Entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado este control de tráfico de un flujo unidireccional en donde cualquiera que haya trabajado en una sala de descontaminación ocupada sabe lo fácil que es mirar hacia arriba desde el fregadero y encuentras en el piso, porque los tienes en el piso, salen al tiempo a las 2 de la tarde, 11, 12 del día, salen al tiempo 4 cirugías al tiempo y las 4 están en el piso esperando turno, porque mi prioridad es el instrumental que yo tenga que tener en un momento dado para cirugía que me está esperando. Entonces, solo darme cuenta que en ese pequeño cuarto que es de desinfección, ¿no es cierto?, me explota una bomba, esparcen bandejas por todos lados, hay carros por todas partes, los accesorios, los containers, las esquinas, mejor dicho,
Eso es una cosa de loco. Nadie sabe por dónde entran. Las soportes entran a la sala y yo pregunto, bueno, pero ¿y esto qué es? Entonces, ahí empiezan los intercambios de instrumental que terminan por extraviarse. Se los lleva un soporte o se los lleva otro o se quedan en la organización. Y le toca al personal de nosotros, porque fue el que empacó, el que revisó, le toca a ese personal pagarlo en un momento determinado. Entonces, eso es bastante complicado. Por eso es imperativo para que las líderes de las centrales implementen unas políticas claras de un control de tráfico, quiénes van a entrar, en qué momento, porque les cuento, el personal que baja de salas de cirugía es el que lava corriendo el instrumental, no es mi personal. Ellas bajan, ¿por qué? Porque lo están necesitando en otra organización. Entonces yo les pregunto, ¿qué tan limpio puede ir el instrumental? Porque lo está necesitando otro cirujano para las 2 de la tarde y está saliendo a las 12 del día. ¿El proceso puede estar completo? Bueno, ahí les dejo esa duda. Entonces, debemos implementar esta política en donde los instrumentos y los dispositivos entran y salen y fluyen contaminados. Algunas instalaciones tienen problemas con las zonas porque introducen muchos carros al tiempo de los instrumentos de flujo de trabajo a pelear una poseta para poder lavar ese instrumental. Entonces, ese flujo de trabajo de gente enturbiando todo el área, no solamente tarda mucho tiempo en entrar y salir, sino que por todo esto también me retrasa el reprocesamiento del dispositivo, el cual yo voy a necesitar para preparar y se me puede enredar con otro y se me obstaculiza enviarlas a salas de cirugía y ahí empiezan las demoras del atraso de las salas de cirugía. Entonces los problemas se plantean con los dispositivos médicos sucios. Antes de saltar a los resultados, entonces vamos a empezar porque los impactos prácticos del día a día de la limpieza de los dispositivos médicos es inadecuada antes de la esterilización y esto causa un porcentaje un poco alto en retrasos de quirófano relacionados con los instrumentos. Entonces, a veces cuando salen del autoclave por el vacío y la presión que ejercen, los papeles salen sucios, manchados. Eso quiere decir que ese instrumental estaba sucio. Y el vacío que hizo el autoclave me sacó el mugre. Hay que volver a reprocesar ese dispositivo médico. Entonces, la limpieza inadecuada hace consistentemente como una de las listas de peligro más grandes que podamos tener. Los errores del procesamiento, aunque son peligrosos, también nos brindan una información invaluable sobre el estado actual de los procesos de las centrales. Si los vemos y los documentamos, podemos responder por ellos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, y discúlpenme que vuelvo y lo traigo a colación porque lo hemos visto en varias oportunidades, es que se hizo en una oportunidad cuando un avión tenía problemas del motor y solamente el piloto y el mecánico podían abordar este problema, ¿cierto? Pero cuando un Airbus, un A320, requirió un aterrizaje, por ejemplo, de emergencia, nadie excepto las personas a bordo supieron nada al respecto. Cuando los aviones de los pasajeros de la ciudad se estrellaron, nadie conectó los puntos de los errores que se habían cometido en ese momento. Entonces, ahora sí les voy a decir, si nosotros, y que es una realidad, ¿no? Decir que en el procesamiento estériles debemos guardar datos de error para nosotros mismos, realizar un seguimiento de diferentes métricas y vamos a utilizar diferentes objetivos. Y todo por el amor que hacemos profesionalmente, mantenemos los desafíos, ¿no es cierto?, de una calidad internamente. Es la única manera que podemos ayudarnos. Si no compartimos nuestros errores con nuestras redes más grandes, tampoco podemos compartir y crear soluciones que deben ser reales, ¿no? Entonces, el primer paso en esta dirección sería crear una base de datos que informen de los errores de la industria que tenemos nosotros en el reprocesamiento estéril. Entonces, la realidad es, no es más grande por ser más grande una organización, un hospital más bonito, no es el más seguro. Hay imponentes edificios y esculturas de arte moderno frente a grandes hospitales y hacen un poderoso reconocimiento generalmente a hacer una cirugía segura.
Yo diría que muchos pacientes saben realmente qué sucede al interior de nuestras organizaciones, qué calidad de instrumentos quirúrgicos manejamos, qué enfrentamos cada cirugía día a día. Pero es una lástima de verdad que no tenemos nada realmente informado sobre su consentimiento, de que él pueda mirar que le estamos colocando, y eso fue una parte que tuvimos la semana pasada sobre un consentimiento informado sobre un dispositivo que podamos colocar, sea reusado o no. ¿No es cierto? Y que el instrumental no esté oxidado, que no estén mal tenidos, que no estén sucios, pero nadie le va a apuntar a esto. Entonces, vamos a mirar cuáles son las políticas de préstamo de un instrumental que deben tener roles y responsabilidades del remitente, el receptor, debemos requisar la programación, un recibo, un regreso, un seguimiento y una documentación. Entonces, al desarrollar estas políticas, ¿no? Debemos confirmar la disponibilidad y fechas solicitadas. Yo recuerdo que llevaban unos formatos grandísimos, una cantidad de formatos, y era una tarde perdida, un técnico de nosotros perdidos solamente contando pinza por pinza, tornillo por tornillo. Y siempre hacía falta. Siempre había algo, es que usted, yo lo traje completo, es que usted lo perdió, en fin. Asegurar el envío completo, una documentación escrita del inventario del dispositivo médico en el momento de la entrega. Hay que brindar una capacitación sobre lo que nos llega, un tiempo y un método de entrega que debe ser acordado, un medio de trazabilidad. Debemos tener un número de serie, un número de lote y el número de catálogo, porque si algo llegase a suceder, Tecnovigilancia está al pendiente de todo eso. Entonces, las funciones y las responsabilidades de este remitente debe tener incluido el dispositivo, unas instrucciones de uso escritas, contendrán una información como una orden de compra, un contenido de envío, una descripción del artículo, pero esto es muy curioso, no siempre se presenta esto, porque siempre dicen solamente ustedes reciben el instrumental, que esta cantidad de papeles se hace arriba en otra parte de logística, no las tenemos nosotros. Entonces, el representante de ventas, por ejemplo, llega, tampoco sabe qué es, sencillamente cuenten las prótesis y suban 5, 10, 20, 25 contenedores, aparte de las cajas de las prótesis que lleva, que pueden destaparse o no destaparse. Fuera de eso, esto sí es grave, donde a nosotros las funciones y las responsabilidades del centro sanitario de nosotros debe ser una comunicación permanente, una responsabilidad que debe haber financiera, porque es que el dispositivo vale muchísimo dinero, ¿no es cierto? Hay que requisar en un momento dado todo esto. Los procedimientos, hay que comunicarle la cadena de comunicación de esto, van a estar entre el cirujano, el personal de quirófano, la central de esterilización, la administración de la tecnología de atención médica, el remitente, en fin, toda esta cantidad de personas deben estar al pendiente de esto, pero si ustedes se dan cuenta, solamente nuestros técnicos son los responsables de todo esto. Entonces, la responsabilidad financiera, donde uno de estos se rompa una prótesis, una cirugía que llega a un dispositivo eléctrico que se llega porque el cable se rompió, algo, la responsabilidad recae netamente apenas pasa las puertas de la organización para nosotros. Entonces, es responsabilidad del dispositivo médico, por ejemplo, determinar si un préstamo es apropiado para el uso de lo que va a necesitar en ese momento, de que el centro de atención pueda procesar ese instrumental en el momento y el tiempo adecuado. Nosotros nos llevan cantidades, es que no es mentira, cantidades de container. Y yo no sé si se podrá reprocesar o no se podrá reprocesar. Salen la primera tanda 5 bandejas. Ahora imagínense cuando hay organizaciones que tienen un solo esterilizador, en donde la carga es mixta, en donde no hay una estandarización. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hacia dónde vamos con toda esta cantidad de innovación y con todo lo que va a seguir pasando? Debemos mantener los acuerdos, por ejemplo, en el tiempo y métodos acordados para poder recibir los préstamos. Yo tenía que decir 24 horas antes. Mire, les digo sinceramente, no es verdad, no hacen caso, lo llevan 10 minutos antes. No hay manera de salir corriendo con todo eso. 24 horas antes es imposible, ni 12 horas lo llevan.
lo hacía firmar por la gerencia de la organización, del director médico. Mentiras. Siempre el doctor necesita a las 7 de la mañana un dispositivo que no estaba planillado en ese momento. Entonces, cuando se programa el procedimiento, tenemos que tener el nombre del paciente, debemos tener un conjunto de préstamos para estar esperando, una fecha y hora para el procedimiento, ¿no es cierto? Debemos entregar este dispositivo, deben ser acordados para poder entregarlos acorde así como nos llegó y contabilizado de la misma manera. A veces los dejan un día y hay tanta gente que entra a esa área que nadie puede decir ni responder en un momento dado. Inmediatamente la persona entrega ese dispositivo médico y nosotros lo entregamos a la casa comercial, ya no corre bajo nuestra responsabilidad, ya fue entregado. Así que si se pierde y lo deja antes del tiempo de salir inmediatamente terminada la cirugía, ya no corre por cuenta nuestra, ¿no es cierto? Entonces, los tiempos de entrega deben ser estipuladas, deben llegar a una hora acordada, cosa que no sucede nunca. Generalmente hacen lo que quieren para llegar porque estaban en otro sitio, en fin. Y cuando llega en la recepción, hay que verificar todo lo que permanece dentro de que esté en buen funcionamiento, revisar las instrucciones de uso del fabricante y que todas las instrucciones descritas estén de acuerdo a las políticas que nosotros tenemos para poderlos devolver. Hacemos la devolución, reemplazar los instrumentos si están perdidos o que falte algo, hay que comunicarlo y ya hay que tener una política para que ellos puedan decir, vea, no es nuestra responsabilidad si se llega a perder algo, porque pues no saben ellos cuál es uno de 3.5, 4.2, no, ellos no saben si la tarraja, no, ellos cumplen con esto, muchos ya por la experiencia sí saben y lo conocen, pero es bastante complicado y bastante difícil. Entonces, hay que documentar todas las partes faltantes. Siempre tenemos mucho papel, mucha trazabilidad que se debe llevar con toda esta cantidad de instrumental en préstamo. Toda la documentación que se debe llevar para eso debe ser guardado porque pues siempre ellos tienen unos lotes específicos, los cuales ante una revisión de una vigilancia, de tecnovigilancia, nosotros o de INVIMA que saquen reportes, debemos revisarlos inmediatamente, que no vaya a ser lo que nosotros tenemos en ese momento determinado que haya pasado por esto. Entonces, para terminar, les tengo unas conclusiones y entre esas tenemos que los usuarios deben solicitar instrucciones validadas para ese reprocesamiento antes de comprar estos dispositivos, por supuesto, y solicitar aclaraciones para las instrucciones que los dispositivos existentes tengamos en el inventario en la oficina y que no estén claras o que estén incompletas o requieran parámetros de esterilización que varíen con los ciclos normales que uno pueda tener. Que los fregaderos utilizados para este reprocesamiento, los lavaderos que nosotros usamos para estos reprocesamientos en la central, deben tener grandes volúmenes que puedan albergar agua, que puedan ser profundas, deben tener unas medidas específicas para todo esto. Que el agua que se utiliza en los lavados debe ser agua que ya hemos hablado mucho de la calidad del agua para poder manejar esta clase de dispositivos. Después de la limpieza, poder reprocesar y si los automatizados, porque a veces dice que no compro una lavadora porque me gasta mucha agua. No, hay lavadoras ahorita que reciclan su agua y su circuito en diferentes, hay cualquier cantidad. Y hay unas que no usan agua y no vapor, hay otras que el agua la reciclan y la utilizan para otras cosas. Entonces, sí es necesario, es fundamental poder tener las lavadoras que enjuagan y eso nos ahorra muchísimo tiempo para el personal que elabora. Mientras se está lavando un instrumental, mi personal puede estar empacando, haciendo otra cosa, ¿no? Las limpiadores ultrasónicos, las lavadoras ultrasónicas utilizan agua potable para crear las soluciones de limpieza dentro de la acción de la cavidad de la unidad, del reprocesamiento de estos equipos. Entonces, yo decía que el reprocesamiento de material en préstamo era óptimo
de nuestros dispositivos y deberíamos cuidar nuestra línea, primera línea, que es la fundamental, que es la que necesitamos, que es la que tenemos, que es el primer paso para poder iniciar. Pero también les digo algo. ¿Quién de nosotros tiene una auditoría de las casas que llegan a traernos el instrumental en préstamo? En donde sí es cierto que ejercen un lavado exclusivo y específico, porque yo las invito a que cada una de nosotros hable con la alta gerencia y diga, permítanos hacer una auditoría a estas casas comerciales que nos validen si es verdad que el instrumental se lava, porque lo que yo veo en un momento determinado es que no llega el instrumental y confiadas porque nos dicen que está limpio, estamos convencidos de que es así. No es así. Estoy casi que segura que siempre encontramos y hemos mirado y vigilado dentro del container y el container tiene siempre residuos abajo, el vapor que se seca o una mala calidad de vapor en otra parte o sucio, pero siempre está sucio. Yo las invito de verdad a que en un momento podamos hacer una auditoría a estas casas, me puedan decir, sí, estoy segura que está limpia, yo sin embargo siempre se debería haber reprocesado, evitar 500 cambios de instrumental que podamos tener. Entonces, esa es mi invitación. Les agradezco muchísimo haber mantenido todo el tiempo. Espero que haya podido ayudarles en algo para poder manejar este instrumental que nos llega, que no es nuestro, y que nos haya de pronto ayudado un poco a aprender a ver cuáles son las ventajas y cuál es el valor que tiene la primera línea y que es la de la limpieza y desinfección. De verdad, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, se va a proceder con las preguntas. ¿Listo? Yo se las leo Claro. y usted las responde. Claro. Tenemos Carmen Fernández. Ella consulta, ¿cómo garantizo la trazabilidad en el reprocesamiento de los equipos biomédicos para garantizar el uso en el paciente? Mira, generalmente los dispositivos médicos cuando nos llegan, que llegan al área de la central de esterilización, nosotros manejamos esa trazabilidad, porque te repito, no todos tenemos trazabilidad de esa cantidad de dispositivos médicos. Es un poco difícil las cajas que llegan de poder manejar esa trazabilidad, de poder garantizar que lleguen bien vienen una parte que vienen empacada y viene, por eso les decía yo, esa cantidad de códigos de barra y esos registros que están y permanecen con trazabilidad con unas etiquetas. Esas etiquetas deben permanecer dentro de los formularios que nosotros tenemos o en la historia clínica que se les desprende esa etiqueta y se lleva allí esa trazabilidad. Es la única manera. Muchas llegan selladas. El dispositivo que me llega a mí es para yo poderlo reprocesar. Ese dispositivo lo reproceso con todos mis parámetros que tengo dentro del área mía. Puedo colocarles si es para la limpieza, si tengo validación de limpieza, si tengo en su momento ATP, si tengo la manera de poder empacarlos bien, si tengo contenedores, si los autoclaves me están ejerciendo si tengo el agua, los indicadores químicos, los indicadores biológicos. Es la manera de poder trazar, porque cada ciclo y cada vez que me llega una cirugía con el nombre del paciente, con una serie de bandejas, debo tener esa trazabilidad. ¿Cuántas bandejas tengo? ¿Qué cantidad de dispositivos médicos tengo? ¿Y cómo los debo reprocesar? Y para poderlos sacar y que tengan la plena seguridad de que están seguros, debo tenerle y sacarles poderlos liberar para poderlos subir a salas de cirugía. Excelente, espero que Carmen Fernández haya absuelto esta duda. Continuemos con la siguiente pregunta, es de Giovanna Kitian. Ella consulta, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación para el lavado de remisiones ortopédicas que contienen gradillas de múltiples tornillos? Yo, la recomendación mía al final de la conferencia fue
lograr tener, de verdad, tener unas lavadoras y revisar, hacer unas auditorías y mirar a ver qué tanto limpias me vienen. Yo particularmente, si a mí me llegan 24 horas, yo con una serie de equipos que me sean suficientes para poder mantenerlas, yo las mandaría a la lavadora termodesinfectora. Ellas pueden ir sin ningún problema. Esas gradillas van colocadas. Las lavadoras abajo tienen cesticas y no se les va a ir ningún tornillo. Ellas van empotradas adentro de cada huequito. O en su defecto, yo no recomiendo, de verdad, porque hay que revisar tornillo por tornillo. Y por eso digo yo, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad de instrumental que llega y no se procesa en nuestras centrales? Porque solamente recibimos y empacamos. Entonces yo recomiendo lavadoras, definitivamente lavadoras termodesinfectoras o en su defecto unas ultrasónicas, poder, ojo, si me llegan con 24 horas de anticipación, que esa es otra cosa. El instrumental debe llegar con 24 horas de anticipación, de antelación a una cirugía. Entonces yo recomiendo lavadoras y automatizar el proceso para poder tener esa revisión, porque yo sí he tenido que me llegan y me dicen que tienen lavadoras ultrasónicas en las casas comerciales, pero nuestros contenedores y las gradillas las encontramos sucias, siempre. Entonces yo sí recomiendo evaluar, reevaluar el proceso que está haciendo Joana para poder volver a procesar ese instrumental y esos tornillos. Para mí la mejor manera es colocarlo en una lavadora o en una ultrasónica. Perfecto. La siguiente consulta es de Ángela Rubio. Ella menciona, ¿qué hacer si los médicos quieren imponer la DAN y esterilización de guías y caracteres de un solo uso para su uso radiología intervencionista, debido a que soy dispositivos de alto costo y a la fecha no han comprado? Mira, ese tipo de dispositivo nosotros lo estuvimos mirando la semana pasada en una conferencia de reuso de dispositivos médicos de un solo uso. Los catéteres, por ejemplo, hay catéteres de intervencionismo, no tienen orificios de salida, no puedo garantizar que ese catéter vaya a efectuar, vaya a ejercer la misma función que nuevo. Aparte, son cirugías bien delicadas, son cirugías que necesitan unos dispositivos nuevos. No valido bajo ningún parámetro, yo no valido una desinfección de alto nivel en este tipo de dispositivo ni de ningún otro que vaya a ser intervenido y vaya a ser colocado dentro de un paciente. No lo estoy validando bajo ningún parámetro. Desafortunadamente, la conferencia que tuvimos la semana pasada fue al no reuso de este tipo de dispositivos médicos y sé, ella tiene toda la razón, es de un alto costo, pero no podemos someterlo. Mira que yo en la conferencia dije ahora que nosotros estamos tratando con los pacientes, pero que a ningún paciente le estamos diciendo qué es lo que se le va a colocar, ni qué instrumento va a utilizar. Y hay instrumentos oxidados, hay instrumentos que no cortan, hay tijeras que maltratan los tejidos. Eso no lo sabe un paciente, eso lo sabemos nosotros. Entonces yo no valido y deberíamos ponernos en esta posición de no permitir en este tipo de intervencionismo, catéteres, angioplastias, tampoco deberíamos permitir que esos catéteres de balón, estando en pleno procedimiento por estar rehusando este tipo de dispositivo, me cambia las características de este material. Así estén esterilizándolo, ellos no tienen salida. ¿Cómo los lavan? No hay manera de lavarlos. Yo no tengo manera de lavar esos lúmenes que son tan pequeñitos para que puedan llegar al corazón y resulta que es de reuso. No, yo no los valido ni en esterilización ni para desinfección de alto nivel. Tenemos una consulta de Felicita Simón. Ella pregunta, ¿no? Si al adquirir la compra del material al primer uso se dañó, ¿a quién corresponde la responsabilidad? Discúlpame, ¿si al comprar qué? Si al adquirir la compra del material al primer uso se dañó, ¿a quién corresponde la responsabilidad?
No, la responsabilidad al primer uso debe estar claro de que me deben garantizar y me deben dar una garantía de que el instrumental va a permanecer bien. Yo debo devolver ese dispositivo, debo devolverlo porque constata de que a mí se me dañó en su primer uso, en donde a mí cuando me lo están vendiendo, porque la pregunta la entiendo en que si yo lo voy a volver a estar utilizando y si lo voy a volver a seguir manejando, entonces ese debe tener una garantía que puede tener varios reusos. Si a mí se me daña al primer reuso, ellos deben responderme por el instrumental, nosotros no. Correcto. La siguiente consulta es de María Cristina Calderón. Ella menciona, ¿cuál es el tiempo de esterilización que se considera en la vida anaquel? Esto nosotros no tenemos o últimamente estamos dando de que la parte de esterilización hay tablas, ¿no es cierto?, que dicen cuánto tiempo puede durar en la vida de anaquel un dispositivo estéril. Para nosotros el dispositivo para nosotros pierde inmediatamente el instrumental es sacado o es tocado pierde su vigencia. Si tú lo mantienes inmediatamente guardado, apenas tú lo vas a tocar, lo vas a manipular, así sea empacado, ya ese dispositivo no va a tener una vida permanente o guardado otra vez en las vitrinas, ¿no? Entonces, generalmente esa vida de anaquel o esas tablas las están usando para poder guardar. Todo va a depender de dónde lo estás almacenando, de qué empaque tiene. Hay containers que tienen una validez, pero porque son sellados, herméticos, pero la vida de anaquel y hay muchas tablas que están utilizando y que muchas veces por estar buscando en vitrinas están tocando todo el material y es que inmediatamente a mí se me acaba ese mantenimiento de tenerlo estéril hasta que yo empiezo a manipularlo y a tocarlo. Así lo dejo guardado. Ya no tiene garantía. Correcto. Felicita menciona, ¿no?, que está muy agradecida por la excelente exposición y espera aprender nuevamente acerca de su conocimiento. Con el mayor de los gustos. La última pregunta es de Natalie Gómez. Ella dice, buenas tardes. ¿Qué medidas tomar cuando SOP quiere que se procese material de un solo uso? Bueno, tiene condiciones para hacerlo y que quede de la misma manera. Eso es lo que uno le debe preguntar al doctor, a los cirujanos y al personal. Nosotros hacemos un reprocesamiento de dispositivos médicos indiscriminado. Nosotros no tenemos la manera cómo garantizar que ese dispositivo médico pueda tener y reunir las máximas condiciones como fue nuevo. Si ella tiene, que es la problemática que estamos hablando, un grupo de líderes de América Latina, estamos reunidas para mirar y sentar un precedente que va a pasar con el reprocesamiento de dispositivos médicos no hospitalario, no es agarrar en el hospital, lavarlo en la tarja o en el lavabo que usan, le echan el jabón, lo limpian, lo sopletean, lo secan y lo esterilizan. No, hay una cantidad de condiciones que debe reunir ese reuso de ese dispositivo que es único. Para América Latina y para el mundo, no está permitido un reuso, un dispositivo de un solo uso, pero entablando unas conversaciones y mirando todo lo que se viene, todo con una economía circular, en donde ya la cantidad de plástico va a tener que mirarse de otra manera, nos pusimos a mirar unas grandes fábricas y dijimos, wow, o sea, es una cosa que es una fábrica, eso es industrial, eso es otra cosa, pero nosotros no tenemos manera cómo tener la responsabilidad de llevar a seguridad un dispositivo para un paciente. Y eso que nos quede a cada uno de nosotros, por ejemplo, van a ser nuestros pacientes, van a ser nuestros familiares mañana, no se nos pregunta, pero generalmente aquí hay algo que pasa y es que como es la familiar de la jefe, el hijo del doctor,
la familiar y la hermana de la jefe de salas de cirugía, entonces hay que sacar los dispositivos nuevos. No, la responsabilidad es para todo, el compromiso es para todos los pacientes. Esa es nuestra responsabilidad. Si nosotros no tenemos la manera de cómo hacerlo y de hacerlo bien, no lo hagamos. Hasta que alguien o algo nos diga, adelante, ya hay plantas para un reprocesamiento con tales y tales condiciones y normado, porque eso no tiene normas. Nos dicen que no es viable ni es factible que se reuse en el mundo o en América Latina, por ejemplo. Y resulta que nosotros tenemos esa doble moral de hacerlo en los hospitales, como me lo están, o sea, lo abordamos hace 8 días, ¿no? Es indiscriminado. En cualquier parte rehusamos. Lo traemos de la calle, lo metimos aparte, atrás en un taxi, está sucio, lo destapamos en un quirófano y lo colocamos en un paciente. Nos los prestan otras clínicas, eso es otra cosa. Hay clínicas que nos prestan dispositivos. Entonces, vamos a hacer un llamado a la cordura y de pronto sí, afianzarnos un poquito a que podamos hacer un poquito menos las cosas que no se deben y las que sí se deben, apoyarlas. Por el bien de nosotros, por el bien de nuestros pacientes. Muy interesante. Tengo una última pregunta de María Cristina Calderón. Ella consulta, ¿en caso de implantes se debe considerar los integradores? Los integradores dentro de los paquetes, de los equipos. No lo especifica. Pues si habla de integradores, pienso yo que serán indicadores que van dentro de los containers, porque nosotros no, lo único que se esteriliza son las prótesis de prueba. Nosotros no esterilizamos las prótesis que van a quedar en el paciente. Esas llegan ya estériles por rayos gamma en cajas especiales con números dispuestos y todo. Lo que sí le colocamos integradores, por ejemplo, si a eso ella se refiere, sería dentro de cada contenedor que sí tenemos, claro que sí los colocamos. Y ellos tienen varios pisos, entonces tratamos de disminuir los pisos desarmando las bandejas para poderlas colocar lo menos posible para que puedan, y cada uno llevará un integrador dentro, un indicador químico, si es a eso que se refiere. Pero las prótesis que van colocadas al paciente son estériles y vienen ya en cajas, listas con rayos gamma. No se pueden estar tocando, porque estar tocándolas, rayándolas o cualquier cosa pueden ocasionar mañana problemas a la prótesis y al paciente después. Entonces ellas vienen en sus cajitas, después de que se les coloca esa prótesis de prueba, ellos definen cuál es la prótesis que se usa, sacan la caja y la destapan directamente estéril de fábrica. Nosotros ese tipo de implante no lo manejamos para esterilizarlo, solamente en cajas que vienen listas. Muy bien, esa fue la última pregunta. Aquí cerramos la rueda de preguntas. Muy agradecidos con su ponencia, especialista Ana Eva Monterrosa. A ustedes. Especialista en gerencia de calidad en centrales de esterilización. Invitamos a todos los participantes el día de hoy a visitar nuestras redes sociales, ya que por ahí van a poder encontrar las próximas fechas de los webinars que se va a poder realizar. Doy por concluido el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche y muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Muy amable.